Está en los estudios con nosotros Juan Carlos Matius, ministro de Comercio Exterior y Turismo, porque con este anuncio del ministro de Economía de lanzamiento del programa Unidos, que va a inyectar fuerte capital de dinero, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, ahí obviamente en esta lista están muchas empresas turísticas que sin lugar a dudas fueron de las más afectadas durante la pandemia y luego las protestas que vinieron, que han remecido muy fuertemente el sector turismo. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo hacer para sacar del agujero negro en que quedó el turismo después de la pandemia? Hemos recuperado, pero todavía falta mucho para estar en estándares prepandémicos, ¿no? Hemos avanzado un poco más del 50% en cuanto a turismo receptivo, por ejemplo, pero eso parece que no alcanza todavía, ¿no? Sí, correcto. Digamos, Perú venía de un crecimiento sostenido hasta antes de la pandemia y se llegó en lo que es turismo receptivo, turismo del exterior, a cerca de 4.4 millones de visitantes, que venían principalmente en ese orden de Chile, Estados Unidos, Colombia, España y Ecuador. Son los principales emisores de turistas del exterior. Eso pesa 45% del turismo peruano, ¿no? Y eso llegó a ese 4.4 y durante la pandemia en el 2020 se llegó un poco más de 800.000, lo que significa retroceder. Se derrumbó. Se derrumbó textualmente. Es una caída de 3 décadas en la historia, ¿no? Y luego viene un recupero. El año 2022 se cerró con 2 millones, ¿no? Este año, a pesar de todas las cosas que jugaron en contra, el Yaku, el dengue, el Guillain-Barré, la crisis migratoria en Chile, que también nos afectó a las protestas que fueron absolutamente nocivas, tenemos una proyección que da esperanza en el sentido que es un crecimiento de 25%. Vamos a cerrar el año con 2.5 millones. Igual tu diagnóstico es correcto, es decir, 2.5 en una economía que va a crecer cero significa un sector que está recuperando confianza, pero todavía estamos lejos del nivel prepandemia y tenemos harto que remar ahí. Y en lo que es el turismo interno, del doméstico, que pesa 55%, el crecimiento es mayor, o sea, se mide por número de viajes, dado que un viajero puede repetir 2, 3, 4 veces, te vas a Paracas, te vas a Arequipa y cada uno es un viaje. Entonces, antes de la pandemia se había llegado a registrar 48 millones de viajes. El año pasado se llegó a 27 millones, este año estamos llegando a 37. Igual es un crecimiento interesante, digamos, pero nuevamente la misma mirada que tú pusiste al principio en el tablero, que es con respecto al 2019 nos falta remar, ¿no? Sí significa confianza y sí significa que da frutos el trabajo absolutamente articulado sector público-privado. Una de las características, digamos, del sector es que no tomamos decisiones de escritorio, todas las semanas estamos en alguna región del país, los equipos están siempre afuera y trabajamos de la mano con los gremios empresariales, con los guías turísticos y vamos tratando de comprender la problemática para definir medidas que realmente funcionen, ¿no? Entonces, y ha ido funcionando. O sea, todo esto que te digo responde a medidas, a campañas promocionales, a inversiones en infraestructura turística, a tema de seguridad turística. No es casual o que estamos ahí apostando a que crezca, sino generando un esfuerzo grande. Y en ese escenario, ¿qué variable juega este lanzamiento de Unidos, que está hablando de miles de millones de soles puestos sobre la mesa para invertir, para capitalizar a las pequeñas y medianas empresas? Totalmente de acuerdo. Es decir, cuando Alex Contreras y el Premier mostraban ayer la presentación, trataban de identificar aquellos motores que tuvieran un impacto importante. Obviamente, minería siempre aparece primero porque te mueve la aguja cualquier proyecto minero. Claro. Pero turismo tiene una ventaja que tiene una respuesta rápida. O sea, cuando yo pongo una planta de gas, de petroquímica, un proyecto minero, tarda meses o años en comenzar a dar los primeros frutos. Turismo tiene un impacto casi inmediato. En generación de empleo. En generación de empleo. Ese es un punto bien importante que lo miramos en comercio exterior y en turismo. En turismo, aproximadamente 1.100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Casi todo descentralizado, obviamente hay atractivos turísticos en Lima, pero mucha de la oferta turística está descentralizada y una fortísima participación de micro y pequeña empresa. Entonces, esos son 3 elementos que son súper importantes de por qué impulsarlo. Entonces, en este paquete de medidas se han contemplado elementos para la parte de demanda y para la parte de oferta. Demanda, todas las campañas promocionales que agresivamente ha estado armando
PromPerú, en diferentes destinos turísticos y una campaña grande, un poco reviviendo, repotenciando la marca Perú, que ha tenido tan buen reconocimiento en cada momento que ha sido lanzado y que ahora corresponde sacarlo al mercado con mucha fuerza, ¿no? Eso implica participación en ferias, publicidad, etcétera, exacto, etcétera. Exacto, y eso yo lo hago regularmente. Hemos estado en Reino Unido hace muy poco, hace 8 días, 10 días, y el foco era promoción de inversiones en varios frentes y mucho interés en el tema turístico. Y justo los ingleses, hablamos con varios equipos de operadores, una empresa que se llama LATA, como LATAM, pero sin la M al final, que es un operador turístico que mueve mucho con América Latina, que sabe que hay un interés particular con respecto a algunos destinos en Perú y que nos decía, estamos en el momento correcto para ese relanzamiento porque en enero, en el mes más frío, los ingleses buscan otro destino, particularmente América Latina y particularmente Perú. Claro, ese calor. Y además, tú miras como un Machu Picchu, que no es el único destino, pero evidentemente es el más importante, no te mueve la aguja solamente para el turismo en el Perú, sino para el turismo de Sudamérica. Varios turistas que vienen de Japón, de Australia, buscan un circuito turístico y casi siempre el punto icónico que no dejan de tocar es Machu Picchu. Después se mueven a otros lados. Es súper importante activar eso también. No, es un ancla para Sudamérica. Ese es un término muy bueno porque te arrastra al resto y obliga a pensar con seriedad cómo potenciar Machu Picchu y, por supuesto, no dejar de contemplar otros destinos que los estamos trabajando en Selva, por ejemplo. ¿Y se está trabajando en pared con otros países? ¿Visita Santiago y visita Cusco? No sé. Ese es un excelente punto. Primera vez que me hacen una pregunta en esa línea y perfecto de ser porque eres Juan Carlos, estamos absolutamente alineados. Somos tocayos. Claro, porque hemos estado conversando en el marco de la Comunidad Andina y en el marco de la Alianza del Pacífico exactamente lo que tú acabas de plantear. Por ejemplo, en el tema turístico decíamos, ¿por qué no un Cartagena, Machu Picchu, Islas Galápagos o Isla de Pascua? Entonces, dejar de mirarnos necesariamente como rivales, sino como aliados estratégicos para esa oferta. Eso vale para ofertas de comercio exterior y, por supuesto, para propuestas turísticas que estamos trabajando en eso. Y hemos encontrado muy buena disposición en Chile, en México, en Colombia y en Ecuador, hablando de países de la Comunidad Andina también, ¿no? Ese es un punto súper importante, ¿no? Excelente. Y este tema de la inyección de capital a través de préstamos o de inyección de capital propiamente dicha, podría jugar a favor también en un combate con la informalidad, ¿no? Teniendo que son micro y pequeñas empresas, muchas de ellas informales totalmente o no totalmente formales, ¿no? Este podría ser el gancho para pasarlos al lado de la formalidad. Sin duda, cuando se habla de la informalidad, casi automáticamente se piensa en temas de simplificación administrativa y tributaria y por supuesto son elementos importantes, pero hay otros elementos. Uno, lo acabas de mencionar, en el tema financiero, tener un financiamiento fuera del sistema formal puede significar el triple en tasa de interés con respecto... Intereses de usura, ¿no? Exacto, o sea, puede ser que sean rubros que tienen alta rotación, pero es agio, es usura en muchos casos y así se mueve mucho la informalidad. Recuerda que somos uno de los países más informales de América Latina, conjuntamente con Honduras y con Bolivia, ¿no? Entonces, ahí país como tema general tiene un enorme desafío de cómo ir combatiendo la informalidad, ¿no? Que por otro lado también ha tenido su parte entre comillas positiva, porque durante la pandemia, si no hubiera habido la alternativa del que se recursea, por utilizar los términos peruanos, ¿qué hubiera sido de esa población enorme si dependiera de un trabajo formal que no le iba a poder pagar? Entonces la informalidad termina siendo un salvavidas en ese caso, pero obviamente tiene muchos contras y hay que combatirlo, ¿no? Claro, y teniendo el dinero ahí, pues... Es una opción, claro. Acá está el dinero, acá está tu capital, pero pásate para este lado, ¿no? Exactamente. Para el lado de la formalidad. Hemos tenido hace poco una muy buena noticia porque además sitios maravillosos de nuestro país han sido incluidos en este patrimonio que se tiene de los Best Village. Sí, correcto. Ese es un reconocimiento que incluso amerita darle mucha visibilidad. Se está haciendo un trabajo al respecto porque incluso nuestra viceministra de Turismo y una asesora en el tema de turismo participaron en Uzbekistán en la entrega de ese reconocimiento. Son 5 locaciones de 260 postulaciones y se encaja dentro de esa campaña que se ha hecho de turismo comunitario. O sea, valorizaban mucho el hecho de que fueran destinos no solamente atractivos per se, sino que tuvieran una serie de condiciones, entre ellas beneficios para las comunidades que participan ahí, ¿no? Y estas 3 locaciones han sido reconocidas como las mejores del planeta, ¿no? Está Chaca, Chavín de Huántar, Paucartambo, Posuso. Además,
de selva, sierra, ¿no? De todos los escenarios, Posuso, Taquile también, Sí. ¿no? La isla de Taquile. Correcto. Usted me habló de un relanzamiento de la marca Perú. ¿Qué implica eso en cuanto a campaña? A ver, bajo el concepto de Perú Wow, se sacó un Perú Now del Perú Ahora, pero el Perú Wow como expresión de lo que siempre refleja el Perú. O sea, muchos turistas que vienen y se van a la selva peruana, o se van a Madre de Dios, o se van a ver avistamiento de aves, o turismo gastronómico, o el propio Machu Picchu, o en los próximos años un Choquequirao, las expresiones repitentes son esas, ¿no? Wow, ¿no? O sea, muchos no. Entonces, bajo un concepto de sorpresa, de Perú Amazing, se está haciendo un lanzamiento de eso, que tiene un montón de elementos a visibilizar, pero también, como tú señalabas hace un rato, participación en eventos específicos dirigidos a operadores turísticos del exterior para mostrar por qué vale la pena tú como operador en Inglaterra, en Alemania, en Australia, deberías tener en tu portafolio como una prioridad este destino, ¿no? Y eso supone no solamente eso, que es una inyección de recursos al amparo de esas 25 medidas de reactivación para estimular la demanda, sino trabajar la parte de desarrollo de oferta. Nosotros tenemos un presupuesto de un plan que se llama Plan Copesco, donde invertimos en infraestructura turística. Hemos montado las escalinatas para llegar a Cuelap, hemos hecho una inversión en un bulevar lindísimo que es próximo a ser inaugurado frente a Yarinacocha, que incluso ha hecho que suba el metro cuadrado para hoteles al costado. Le hemos puesto un larcomar frente a Yarinacocha, esas inversiones de infraestructura turística pura. En Pucallpa. Exacto, en Pucallpa. Hemos aportado motos, lanchas, buses para el Ministerio del Interior para lo que es seguridad turística, ¿no? Evidentemente, a veces uno no lo mira con el cuidado que debería, pero un turista que la pasa espectacular, pero les roban, la percepción que le quedó es... Sí. Acá no vuelo, ¿no? O sea, Y cuando él va y cuenta eso en su lugar de origen, malogra las expectativas turísticas de otros también que podrían. Exacto. Y eso es un tema que, por ejemplo, el propio Consejo lo manejamos con mucho cuidado, respetando obviamente las posturas de cada miembro del gabinete, pero cuando salen las alertas de emergencia, por un tema de seguridad, que es una prioridad en el país, por supuesto, o por un tema sanitario, Julián Marré, por ejemplo, la lectura fuera para el turista es mala. Pues, o sea, alguien que venía a usarla con su familia acá y le dicen emergencia por tema de seguridad o emergencia por tema sanitario, cambio a Perú y me voy a Cartagena o me voy a cualquier otro destino. Entonces tratamos de ser muy cuidadosos y trabajamos muy rápidamente la comunicación afuera para tranquilizar, o buscamos que las emergencias sean focalizadas. Incluso cuando fueron las protestas, se habla de Perú, no habla de Perú, habla de una región, Puno, tal y tal, hablas de Perú y castigas el flujo turístico general del país, ¿no? Correcto. Antes de terminar, que nos vence el tiempo, ¿cómo va el tema exportación? Teniendo en cuenta lo que se puede venir en el verano con las lluvias. A ver, ayer se celebró el Día Nacional del Exportador, 9 de noviembre, que recordamos que se instituyó el 2004, que se pasó a la valla los 10.000 millones de dólares, y el año pasado hemos cerrado con 65.000 millones de dólares. Es decir, ha tenido un crecimiento sostenido con la única caída durante el 2020. Este año, además de la desaceleración mundial, nos ha afectado el Niño, que todo nos hace pensar que va a ser fuerte, no moderado, sino fuerte, y eso afecta estos meses, ya está afectando evidentemente, y el primer trimestre del próximo año. O sea, con eso, a pesar de que hay sectores que sí se han ido recuperando, puede haber un castigo en el valor de exportación, a pesar de que en algunos casos crece la cantidad y no el valor, podemos estar cayendo alrededor del 5% el valor de exportación. No nos preocupa en exceso, porque obviamente preocupa evidentemente el tener una caída, pero nosotros siempre miramos tendencias. O sea, la idea es ver el comportamiento ha sido así, tenemos una ligera caída, 2022 pinta como un año bueno, tanto para el turismo como para el comercio exterior. Entonces, somos optimistas, pero con fundamento, con data y con todas las campañas que estamos trabajando de la mano con el sector privado, ¿no? Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Un gusto, Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos Matius, ministro de Comercio Exterior y Turismo, ha estado con nosotros.